Este es el circuito que hemos propuesto en la última actividad con el simulador COOX. Básicamente es una batería que pretendemos haga circular electricidad a través de una resistencia R1. El interruptor está abierto en este momento y el punto de medida va a ser el voltaje en la resistencia. Tenemos un medidor de voltaje que es el PR1 y un capacitor C1. En la vida real el capacitor se coloca porque normalmente cuando cerramos un interruptor suelen haber unos picos de voltaje y el capacitor actuaría como filtro. De manera que del lado derecho del circuito C1 y PR1 son elementos de prueba, no forman parte del experimento. El experimento está compuesto por una batería, un interruptor y una resistencia, V1, S1 y R1 respectivamente. Si corremos la simulación, vemos que la salida se convierte en 4,5 nanovoltios, o sea, 4,5 por 10 a la menos 9, o sea que es prácticamente cero. O sea, con el interruptor abierto no hay potencial en la resistencia R1, en el extremo donde tenemos conectado el medidor. Si cerramos el interruptor, le damos a editar propiedades y decimos que el estado inicial es encendido, se va a encender en un milisegundo, le vamos a aplicar, aceptar. Si ahora tenemos el interruptor cerrado, si le damos la simulación, vemos que ahora el resultado es 3 voltios. Al momento que está cerrado el interruptor, los 3 voltios ya se ponen en contacto con este terminal de la resistencia y en el punto medidor tenemos 3 voltios. Está circulando corriente. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros ahora? Remover el interruptor y nos vamos aquí a los componentes, buscamos los componentes no lineales. Tenemos aquí el diodo. Tenemos un diodo, lo vamos a colocar acá. Ya se engancha, ya se contacto. Estas propiedades las voy a quitar para no tener que visualizarlas. Quiero que su corriente interna no se visualice, se lo quito acá. Tampoco este coeficiente de emisión también no quiero que se muestre, ni tampoco su capacitancia interna no quiero que se muestre. Aplicar, aceptar y bueno, tengo el diodo nada más acá identificado por la letra D1. En donde antes estaba el interruptor S1, ahora tenemos el diodo D1. Si le damos en este momento la simulación, vemos entonces que en el punto de medición hay prácticamente nada. 1,5 picovoltios, es casi cero. El medidor detecta nada de voltaje. ¿Qué significa eso? Que el diodo colocado en esta postura se opone al paso de corriente. Es lo que representa un poco el símbolo del diodo, como una flecha que indica la dirección. La corriente no puede circular desde la pila V1 hacia la resistencia R1. El diodo actúa como un interruptor abierto. Si ahora reflejamos sobre el eje Y el diodo, está ahora en condiciones de poder de poder permitir el paso de la corriente. Si le corro ahora la simulación, vemos que ahora sí, el medidor ya está detectando que en este extremo de la resistencia hay 2,27 ohmios. ¿Por qué no están los 3 voltios? Porque el diodo tumba, o sea, se queda con una parte de la batería, ¿no? Entonces, claro, en este caso el diodo está tumbando 0,7, 0,73 voltios y por eso salimos con 3, se quedan aquí en el diodo 0,73 y a la resistencia le llegan 2,27 voltios. Entonces, en el momento de circular la corriente, el medidor sí detecta que está el circuito cerrado, pero no son los voltajes, los 3 voltios completos de la batería. De todas maneras, a título de curiosidad, si yo cambiase aquí, editase las propiedades de la pila y le pongo 3,73 voltios, le doy aplicar, aceptar, ejecuto la simulación y ahora sí tengo los 3 voltios. Le he subido un poco el valor a la pila
para que no se note tanto el efecto de la caída de los 0,73 voltios. Entonces, aumentando lo que pudiese haberse perdido en el diodo a la pila, ahora sí tengo la misma salida, ¿no? 3 voltios a la salida. Eso es un poco entonces el concepto del diodo. Dependiendo de la postura en el circuito, si se opone o permite el paso de la corriente, el diodo actúa como un interruptor, abre o cierra el circuito. Esto es el paso que podríamos tener, no podríamos estar permanentemente sacando el diodo y dándole la vuelta si queremos que pase o no circule corriente. Entonces, para eso es que utilizamos el transistor. El transistor ya quedaría fijo en una posición desde la pila hacia la resistencia con los terminales del emisor, del colector al emisor, y abriríamos o cerraríamos el interruptor interno del transistor con el voltaje de polarización en el terminal de la base. Esa es entonces la manera de tener un elemento fijo en el circuito sin tenerlo que estarlo removiendo, dándole la vuelta como quisiéramos hacerlo con el diodo. Tendríamos un elemento fijo que es el transistor, y simplemente con polarizar el terminal de base hacemos que el transistor se abra o cierre. Este es el fundamento entonces de la tecnología digital.